volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Señor, te damos gracias. Hemos cantado y adorado, alabado tu nombre precioso, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tu palabra va a ser expuesta, que nos bendigas a través de ella. Abre nuestro oído, Señor. Ayúdanos para no ser rebeldes a la palabra, sino obedecerla y hacer todo lo que tú nos pides a través de esta palabra, Señor. Dios mío, visítanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Aviva, Señor, nuestra vida. Sácanos de la frialdad, el conformismo y la tibieza, Señor. Glorifícate en esta noche, Jesús, y haga cosas grandes, mi Señor. Gracias. Tenga la bondad y con un gloria a Dios se puede poner cómodo. Aleluya. Sirviendo al Señor en el poder del Espíritu. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Lo que hizo que el ministerio del Señor Jesús, el Hijo de Dios, fuera tan exitoso, lo dice aquí este versículo que acabamos de leer, que desde el inicio, hermano, el inicio de su ministerio fue bajo el poder del Espíritu Santo. Su fama, hermano, se difundió por toda la tierra alrededor de Galilea. Y todos los hombres, hermano, glorificaban y exaltaban y daban gloria al Señor cuando oían esas enseñanzas llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios, llenas de la bendición de lo alto. Bendito el nombre del Señor. Y la gente, hermano, unánimes todos, adoraban, alababan, exaltaban y glorificaban al Señor y daban gracias por haber enviado, alabado el nombre del Señor, por haber enviado a Jesús a predicar, a enseñar, pero también, hermano, a hacer milagros, a sanar, a libertar, alabado Dios, a romper cadenas. Y todo ello, hermano, lo logró el Señor porque estaba bajo el poder del Espíritu Santo. En el versículo 18 nos dice el escritor al Evangelio: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo dice el escritor, hermano? El Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son palabras de Cristo en una de las sinagogas de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, cuando el Señor abrió el rollo y encuentra, hermano, lo que decía en Isaías capítulo 61. Alabado el nombre del Señor. Esta escritura fue la que el Señor leyó ahí en la sinagoga, hermano, de Nazaret. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Alabado el nombre del Señor. Esta fue la escritura, gloria al Señor, que el Señor leyó allí en la sinagoga de Nazaret. Y el Señor, hermano, le dijo a todos que hoy se había cumplido esa escritura sobre todos ellos. Alabado Dios. Y les dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesucristo les estaba diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura sobre mí, porque el Espíritu del Señor está sobre mi vida. El poder del Espíritu Santo actúa en mí. Le dijo en una ocasión a los sacerdotes que por el poder del Espíritu Santo era que Él echaba fuera a los demonios. Hermano, y ese poder fue lo que hizo que el Señor tuviera tanto éxito, hermano. No era el estudio secular, hermano, no era porque él fuera un judío, no era porque él hubiera venido, alabado el nombre del Señor, de la Virgen María, no. Lo que hizo que tuviera éxito, hermano, y lo que hizo, hermano, que fuera tan precioso y glorioso su ministerio, era que el Espíritu Santo actuaba sobre él. Alabado el nombre del Señor. Lógicamente, todo lo que le mencioné venía de la descendencia de David, era judío. Todo esto hacía parte de la profecía. Bendito el nombre del Señor. Pero el poder del Señor estaba o radicaba, era que él fue lleno, fue ungido con el Espíritu Santo. Alabado Dios. Y fue ungido, hermano, para predicar el evangelio. Fue ungido, hermano, bendito el nombre del Señor, para dar buena nueva a los pobres, para predicar este evangelio a los pobres. Por eso dice San Mateo 5:8: bienaventurados los pobres, porque a ellos es enviado el evangelio, porque de ellos es el reino de Dios. Así que el Señor llegó a los pobres con el poder del Espíritu Santo. Alabado Dios. También, hermano, el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Por causa, hermano, de las vicisitudes de la vida, por causa, hermano, de las tragedias, de los maltratos. ¿Cuántos estaban con su corazón destrozado? Pero la enseñanza, pero la prédica, pero la presencia del Señor, hermano, sanaba esos corazones quebrantados. Alabado Dios. El poder que había en el Señor, hermano, era un bálsamo, era una medicina para esos corazones quebrantados, para esas vidas, hermanos, que quizás lo único que esperaban era la muerte. Ellos no esperaban vida, ellos no esperaban bendición, ellos querían morirse. En alabado Dios. Porque el espíritu quebrantado es congoja del corazón, y un corazón angustiado y un corazón abatido lo único que quiere es morirse. Una persona que ha caído en tal depresión, en tal circunstancia, ella no espera la vida. Esa persona está adolorida en su corazón y lo único que espera es morirse. Pero el Señor vino para darle vida, para sanar esos corazones quebrantados. Alabado el nombre del Señor. Pero también vino, hermano, para pregonar libertad a los cautivos, a los que habían caído, hermano, bajo el yugo del pecado, a los que habían caído en los vicios, para los que habían caído en la maldad y lo único que les esperaba eran las prisiones eternas.
El Señor vino en el poder del Espíritu a pregonarle libertad a todos aquellos que por el pecado lo único que esperaban era la condenación eterna. Cristo dijo: yo no he venido a condenar a nadie, he venido a salvar el mundo. Alabado Dios. Pero todo esto lo hizo, hermano, en el poder del Espíritu Santo. Y dice también: y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por donde quiera que el Señor pasaba, hermano, impartía bendiciones al pueblo. Alabado Dios. Muchos quedaban sanados, muchos eran libertados. En una ocasión en su ministerio, dice la Biblia que una mujer atada por 7 demonios, el Señor la hizo libre. Dios hizo libre a los endemoniados. El Señor hizo libre a los que estaban cautivos y presos por el diablo, hermano, atados. Se encuentra a una mujer encorvada hacía 18 años y el Señor la sanó y esta mujer se pudo enderezar. Alabado el Señor. Y esto lo logró porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Una mujer doblada, una mujer, hermano, torcida, podíamos decir, pero que fue enderezada porque llegó las manos benditas del Señor y se posaron sobre ella. Bendito el nombre de Dios. Y esta mujer encorvada, esta mujer torcida, pudo volverse a enderezar. Alabado Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Mire, hermano, el Señor vino a arreglar todo lo que el diablo había desbaratado. Todo, hermano, el sistema religioso del tiempo, de la época del Señor, fue sacudido por las enseñanzas que el Señor dio. Era imposible, hermano, que alguien pudiera resistir tal poder cuando Él enseñaba. Era imposible, hermano. Aún los más conocedores de la Escritura y los más tremendos hombres conocedores de la ley quedaban callados frente a las enseñanzas del Señor. La Biblia dice, hermano, en el capítulo 7 de San Mateo, que ninguno decía nada después que el Señor predicaba, sino que todos se admiraban de la enseñanza y la doctrina que Él les daba. Bendito el nombre de Dios. La enseñanza que el Señor impartía era una enseñanza que iba ungida, llevaba unción, llevaba poder, llevaba autoridad. Una enseñanza que llegaba al corazón. Alabado Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y la enseñanza, hermano, y la doctrina que el Señor impartía sacudió los cimientos de la religión de su época. Alabado Dios. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Hermano, el poder del Señor que actuaba sobre él sacudió no solamente los cimientos de la religión de su época, sino que estremeció al infierno completo, hermano. El trono de Satanás fue sacudido, fue remecido, porque los demonios tenían que salir de las vidas que habían poseído. Los demonios tenían que dejar libre a los hombres y a las mujeres que tenían cautivos. Alabado Dios. En una ocasión, un endemoniado le dice: yo sé quién eres, eres el Santo Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: cállate, y le mandó salir. Y el demonio le dice: déjame ir a esos cerdos y no me lances todavía al abismo. Hermano, un hombre que por mucho tiempo había atormentado a toda una comunidad, había, hermano, causado tremendo dolor, angustia, no solamente a la sociedad, más a la familia. Pero un día, a la ciudad de Gadara,
llegó el Nazareno, bendito el nombre del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Y los demonios, que eran más de 2000 en aquel hombre, tuvieron que abandonar esa vida, alabado Dios, porque no resistían el poder de Dios cuando los mandaba a salir. Era tal autoridad, era tal poder, que los demonios enseguida tenían que obedecer, alabado Dios. Tenían que salir. Las enfermedades tenían que salir. Los leprosos eran sanados. Los ciegos recibían la vista como Bartimeo, alabado Dios. Un hombre que había quedado ciego, pero que escuchó que Jesús iba saliendo de Jericó, y ese Bartimeo estaba a la puerta de la ciudad, y comenzó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo mandó a llamar. ¿Qué quiere que haga por ti? Señor, que recobre la vista. E inmediatamente Bartimeo volvió a ver. El poder del Señor, hermano, arreglaba todo daño que había en el cerebro, en la parte de los ojos. Todo, hermano, lo que se había dañado, el poder del Señor lo arreglaba, y por eso los ciegos recibían la vista. En una ocasión llegó al templo y había alguien por allá arrinconado en el templo, por allá afligido. La Biblia dice porque tenía una mano seca, y el Señor se fijó en él. Por eso es tan importante venir al templo, alabado Dios. Y le dijo: ponte de pie y hágase en medio. Y enseguida el hombre de la mano seca se colocó de pie y se puso en medio, y su mano fue restaurada. Alabado Dios. Hermano, por donde iba el Señor impartía bendiciones, porque estaba en el poder del Espíritu. Alabado Dios. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? En una ocasión, un principal de la sinagoga llamado Jairo le mandó a llamar porque su hija estaba gravemente enferma. Y mientras él iba, dice la Biblia que la multitud le apretaba, y ya casi la multitud lo cargaba. Pero una mujer que hacía 12 años estaba enferma de flujo de sangre, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y como pudo, en medio de la multitud, se acercó y tocó el borde del manto del Señor. Y dice la Biblia que enseguida cesó la fuente, hermano, que estaba allí, hermano, haciendo que ella tuviera este flujo de sangre. Recibió sanidad. Con solo tocarlo, hermano, la gente recibía sanidad. Y el Señor detiene la multitud, y oiga esto: le dijo a sus discípulos: alguien me ha tocado. Y uno de sus discípulos le dijo: Señor, la multitud te aprieta y tú dices alguien me ha tocado. Lógico, Señor, muchos te están tocando. Y el Señor dijo: no, aquí hubo alguien que me tocó especialmente. Alabado Dios. ¿Sabe por qué el Señor sintió que ese toque fue especial? Él lo dijo: porque poder ha salido de mí. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Qué bueno, hermano, que ese poder lo tengamos nosotros. Y Cristo dijo: y vosotros mayores cosas podréis hacer. Mientras estaba ahí con la mujer, alguien se le acercó y le dijo: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor escuchó y le dijo: Jairo, tu hija no ha muerto, tu hija duerme. Y los que vinieron a traerle la razón se burlaron, porque ellos la habían dejado muerta. Pero era que ellos no entendían que ahí estaba el dueño de la vida. Tu hija no ha muerto, Jairo, tu hija vive. Alabado el Señor. Y cuando llegó, hermano, ora por esa niña. Alabado el nombre del Señor.
Talita Kumi, a ti te digo, levántate, alabado el nombre del Señor. Y con solo la muerte oír la voz del Señor, la muerte tenía que irse. Era tan tremendo su poder, era tan tremenda su autoridad, que aún la muerte, hermano, se tenía que ir. En una ocasión llegó a una ciudad llamada Naín y se encontró con una multitud de gente que iba para el cementerio. Una mujer viuda iba a enterrar su único hijo, y el Señor se acercó al féretro y le dijo a la mujer: no llores. Era como ilógico decirle a una mujer que iba a enterrar un hijo: no llore. Pero era que el que lo estaba diciendo era el dueño de la vida, alabado el nombre del Señor. Y se acerca al féretro y toca el féretro y le dice: joven, a ti te digo, levántate, alabado el nombre del Señor. Enseguida, hermano, la muerte tuvo que volverse a ir, tuvo que soltar a ese joven. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Pero en otra ocasión, cuando ya iba a ser crucificado, en una aldea llamada Betania, se había muerto un buen amigo del Señor llamado Lázaro. Alabado Dios. Y sus hermanas Marta y María lloraban. Y muchos judíos, hermanos, se habían ido a condoler allá, a acompañarlas. Y lloraban aquellas mujeres. 4 días después llega el Señor y le dice a Marta: Marta, quite la piedra. Marta le dice: ay, Señor, es de 4 días este muerto. Este muerto ya hiede, Señor. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermano, a veces el Señor nos dice algo a nosotros y como que nosotros como que no creemos. Lo voy a bendecir, pero ¿cuándo será que me va a bendecir? Lo voy a sanar, pero yo sigo enfermo. Le voy a dar esto y como que no le creemos al Señor. Se nos olvida, hermano, que Él es el que tiene el poder. Se nos olvida que Él es el que tiene la autoridad, alabado Dios. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quite la piedra, Marta. Alabado Dios. Y hermano, quitan la piedra y se para frente al sepulcro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y aquí la muerte se tiene que ir, pero viene el poder del Espíritu Santo y regenera nuevamente las células que ya estaban en estado de descomposición. Lo primero que se acaba en una persona muerta son los órganos blandos. Eso en las primeras 24 horas, hermano, ya quedan inservibles, hermano. Bueno, en las primeras horas, pero en 24 horas ya eso está imposible de recuperar. Y llevaba 4 días, hermano, y ya los gusanos se habían dado el festín con los órganos, hermano. Pero el poder del Espíritu Santo viene y se mete en ese cuerpo de Lázaro, hermano, y comienza a darle vida, hermano, a todas las células, y vuelve, hermano, a regenerarse y a hacer el hígado, a hacer el corazón, a hacer los pulmones, hacer todo el intestino, hermano, riñones, todo se vuelve a formar. El poder de Dios comienza a entrar, comienza a sacar lo putrefacto, comienza a sacar lo dañado, lo que se había corrompido, y viene un cuerpo nuevo y su alma entra nuevamente ahí, alabado Dios. Y Lázaro, el que había muerto, se para, sale de la tumba, alabado Dios, porque el poder de Dios estaba sobre Jesucristo. El poder del Espíritu Santo. Pero no solamente a los muertos, no solamente a los enfermos, no solamente, hermano, a los que tenían problemas